Soy la doctora Samantha Ruiz y les voy a dar el tema de cáncer de próstata. Si en algún momento no me escuchan o algo se detiene con la presentación, con toda confianza, háganmelo saber. Bueno, primero que nada, vamos a definir qué es la próstata. La próstata es una glándula que pertenece al sistema reproductor masculino, que se encuentra localizada justo debajo de la vejiga y delante del recto. Su principal función es la fabricación del líquido prostático, el cual protege a los espermatozoides y favorece su movilidad y aumenta la posibilidad de fecundar al óvulo. Ahora, también es importante mencionarles acerca de de la hiperplasia prostática benigna. La hiperplasia prostática benigna es una enfermedad que afecta entre el 50 y el 80% de los hombres mayores de 50 años. No hay un factor específico para determinar el desarrollo de esta enfermedad. ¿Qué es? Bueno, es un crecimiento glandular benigno. Se da a partir de los 70 y 80 años. Se presenta en un 50% de la población, una hiperplasia. El 90% de los hombres presentan síntomas, alguno de los síntomas. Y aquí podemos observar que es una glándula prostática normal, mientras que aquí ya tenemos una hiperplasia prostática benigna. Características. Bueno, la próstata debe de ser siempre esponjosa y firme. Cuando llegue a existir alguna induración, esto nos habla de un proceso de cáncer prostático. Los principales síntomas que vamos a observar es retención aguda de orina, es decir, una imposibilidad para hacer pipí. Vamos a tener un vaciado incompleto y un chorro débil. O sea, vamos a tener como una sensación de querer seguir haciendo el baño sin poder terminarlo. Vamos a encontrar un goteo, una dificultad para empezar a orinar y nicturia. La nicturia nos habla de más de 5 o 6 veces que vas al baño durante un periodo de la noche, digamos 8 horas, 9 horas, según el hábito de sueño de cada persona. Dentro de los factores de riesgo vamos a encontrar la edad. Como les comentaba, es una afección que se da conforme los hombres van envejeciendo. La raza también es un factor importante, ya que se observa más en raza negra que en raza blanca. La obesidad tiende a ser un factor debido a la resistencia de insulina. Dentro de los factores ambientales tenemos la dieta, en este caso una dieta alta en grasas, una dieta alta en consumo de carnes, favorece a desarrollar una hiperplasia prostática. Mientras que dentro de los factores tóxicos podemos encontrar el cigarro, el alcohol. ¿Okay? Aquí en la imagen pues podemos ver una próstata sana y ya una próstata inflamada. Dentro del diagnóstico y el tratamiento, bueno, principalmente el diagnóstico es clínico, totalmente clínico. Este se basa en un tacto rectal. ¿Qué es un tacto rectal? Pues es un estudio en el cual el médico introduce en el recto su dedo en el recto para determinar las características físicas de la próstata. Aquí vamos a determinar el tamaño, la textura y si está inflamado o no. Posterior a esto también vamos a tener el antígeno prostático específico, que es una prueba en sangre. Esta nos ayuda para ver la sustancia, pues sí, la sustancia que se produce en la próstata. Una tomografía también nos puede ayudar, un ultrasonido y una biopsia. El ultrasonido y la biopsia ya van a ser más que nada como para determinar el grado de hiperplasia que tenemos. En cuanto al tratamiento, vamos a encontrar que el tratamiento va a depender del tamaño de la próstata, de la edad y de la salud en general, y además del grado de las molestias que tengamos. Generalmente es a base de dieta, terapia o cirugía. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces el tener una hiperplasia prostática benigna puede aumentar la glándula, pero no compromete más allá de
entonces necesita un tratamiento menos específico. Ahora bien, el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es un crecimiento anormal de las células de la glándula prostática. Como les comentaba, se presenta en los varones de edad avanzada. Tenemos que un 90% de los casos se diagnostican en mayores de 65 años y la edad media del diagnóstico es a los 75 años. Dentro de la epidemiología encontramos que representa la segunda causa de muerte por cáncer a nivel, esto es un estudio de Estados Unidos. Hay una incidencia de 131.5 por cada 100 habitantes, con una distribución según la raza de 123,000 por cada 100,000 habitantes en raza blanca y 200 por cada 100,000 habitantes en raza negra. Dentro de la epidemiología también encontramos que 1 de cada 7 hombres serán diagnosticados a lo largo de su vida con cáncer de próstata y que 1 de cada 38 morirán a consecuencia de este cáncer. También observamos que en México es la primera causa de enfermedad y muerte masculina. En México alrededor de cada año mueren entre 5,000 o 7,000 hombres por causa de cáncer de próstata. Esto es una cifra superior a la mortalidad registrada por los tumores de mama. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a encontrar la edad. La edad es el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de próstata. Este empieza a aumentar a partir de los 50 años en hombres de raza blanca y a partir de los 40 años en hombres de raza negra, siendo mayor la edad media de presentación a los 65 años de edad en los hombres. En cuanto a la raza, es más frecuente en hombres de raza negra que en hombres de otras razas. Los hombres de raza negra tienen una mayor probabilidad de ser diagnosticados en una etapa avanzada de un cáncer de próstata, mientras que los de raza blanca pues tienen menor, pueden ser diagnosticados con mayor certeza antes de alguna etapa avanzada. Y por otra parte, quien tiene menor tasa de cáncer de próstata son los individuos de raza asiática. Otro factor de riesgo importante es la historia familiar. Esto quiere decir que aquellos hombres que tengan algún familiar de primer grado, es decir, padre, hermano, que hayan sido diagnosticados con cáncer de próstata, tienen más probabilidad de desarrollar esta enfermedad. También es importante mencionar que en el cáncer de próstata, cuando una vez que es hereditario, la edad de aparición es más precoz y tiende a ser antes de los 55 años de edad. Otro factor importante es la dieta. Bueno, en varios estudios se ha observado que una dieta baja en grasas y en calcio y con aumento de consumo en vitamina E y licopenos, así como un ejercicio regular, bueno, son factores protectores contra el desarrollo del cáncer de páncreas. Mientras que una ingesta elevada de grasas saturadas de origen animal, carnes rojas, eso aumenta el riesgo de padecer un cáncer de páncreas, de próstata, perdón. El alcohol, bueno, el alcohol también juega un papel importante, igual que el cigarrillo, son toxicomanías, y el cigarro por sí mismo tiene una capacidad cancerígena. Estos son los principales factores. Los síntomas y signos. Bueno, dentro de los síntomas y signos que podemos encontrar, vamos a encontrar una demora en el inicio de la micción. ¿Qué es la micción? Es el proceso en el que la vejiga urinaria elimina la orina. Eso quiere decir que una vez que estén en el baño, en lugar de ir y acudir y orinar, o sea, se van a tardar unos minutos antes de hacer este proceso. Va a haber un dolor, puede haber un esfuerzo el chorro disminuye en calibre y fuerza, hay un incremento excesivo de la frecuencia, es decir, que en lugar de ir 2 veces en una hora, pueden ir hasta 3 o 4 o 5 o más veces en una hora. Y una sensación
que vas al baño y te quedas todavía con muchas ganas de hacer pipí. Otros síntomas podemos encontrar sangre en la orina, sangre en el líquido seminal, puede haber disfunción eréctil, molestias o dolor al estar sentado, puede haber sangre en la orina, en el semen, como ya les comentaba, dolores en las caderas, debilidad o adormecimiento de las piernas o los pies, pero esto más que nada depende del tipo de cáncer que tengamos. Y también es importante mencionarles que al principio pues los síntomas son muy sencillos, son como, híjole, no puedo ir a hacer bien pipí, me cuesta trabajo, y conforme va avanzando la enfermedad, conforme hay una progresión de esta, los síntomas se vuelven un poco de tipo oclusivos y por eso puede llegar a causar alguna molestia tanto en la espalda o al momento de sentarnos o sentimos adormecimiento en las piernas. Otra cosa importante comentarles es que la uretra se divide en varias partes, en la zona central, en la zona fibromuscular, en la zona de transición, en la zona periférica y en la región periuretral propiamente dicha. Esto es importante ya que en la zona periférica, está aquí, es donde se desarrollan alrededor del 65% de los cánceres de próstata. En la zona de transición observamos que es aquí es el del 10% y solo se desarrolla la hiperplasia benigna, hiperplasia prostática benigna. Mientras que en la zona central, en el inciso A, aquí nada más se contienen los conductos eyaculatorios y se observa el 25% del cáncer de próstata. Dentro del diagnóstico, pues el papel fundamental y lo más importante es la clínica, principalmente los síntomas acompañados que ya les comentaba, y un tacto rectal. Hay literatura que nos habla que el tacto, hay una controversia, que unos dicen que entre los 40, entre los 50, prácticamente depende de la historia y de la historia clínica del paciente y de si tuvo algún antecedente de cáncer en su familia o no. Es importante empezar una revisión de un tacto rectal entre 40 y 45 años y también dependiendo del resultado. Si el tacto rectal sale normal, tendríamos que hacer una determinación en prueba de antígeno prostático y si sale normal, pues nada más seguimiento al paciente. Pero si tenemos un tacto rectal anormal, vamos a hacer una determinación de antígeno prostático. Los valores normales de antígeno prostático oscilan tiene que ser menor o igual a 4 nanogramos sobre mililitro de normal. Una vez que este esté elevado, podemos pensar en una biopsia prostática guiada. Esta se da cuando el paciente a sospecha clínica, o sea, como les comento, el tacto rectal, la glándula está agrandada, la consistencia es como, pues generalmente es blanda. Cuando la consistencia sea indurada, cuando no tenga movilidad, ahí ya sería pensar en una biopsia. Y cuando el antígeno prostático esté mayor a 10. La resonancia pélvica principalmente más como para las metástasis, pero el diagnóstico, el gold estándar es tanto el tacto rectal como la determinación de antígeno prostático en sangre. Dentro de la estadificación, bueno, tenemos cuatro estadios. El estadio 1, aquí podemos observar, esta es la glándula prostática y este es el tumor. El tumor todavía se encuentra dentro de la glándula prostática. Y aquí observamos que los niveles de antígeno prostático se encuentran menor a 10 y crecen muy lentamente. Mientras que en el estadio 2 todavía observamos que el cáncer está dentro de la glándula, pero los niveles de antígeno prostático se encuentran más elevados a comparados con el estadio 1. En el estadio 3 observamos que el cáncer ya progresó hacia la vejiga o puede progresar hacia el recto también.
Aquí todavía no hay propagación hacia los ganglios linfáticos y obviamente aquí el antígeno prostático pues sí está más elevado. En el estadio 4 observamos que ya se ha propagado la enfermedad a zonas adyacentes, es decir, los ganglios linfáticos, recto, vejiga, puede también afectar a huesos y a otros órganos adyacentes. Ah, ¿me escuchan? Ok, continúo. ¿Quieres decir algo, Ismael? No creo que no, Doc. Es que me salió que alzó la mano, pero ya no me sale. No. Puede seguir, Doc. A ver, creo que Carlos también. Carlos, adelante. Tienes el micrófono apagado, Carlos. Y también Ismael. No es que me sale que tienen las manitas levantadas, pero sus micrófonos apagados. Sigue, Doc. Sí, ok. Bueno, el tratamiento va a depender de la diferente etapa en la cual nos encontremos. En la etapa 1, como les comentaba, pues son pequeños los tumores y se encuentran todavía dentro de la próstata. Aquí el tratamiento de elección sería la observación y vigilancia activa del paciente. También se puede realizar una radioterapia o una prostectomía radical, que es decir, una extirpación de la glándula. Dentro de la etapa 2 podemos considerar también una prostectomía radical, como les comentaba, es la extirpación de la glándula. A menudo puede haber extirpación de la glándula, pero también con ganglios linfáticos cercanos. La radioterapia o braquioterapia o combinadas. Esto consiste en dar radiación a una zona en específico del cuerpo. En este caso, pues entre la zona, en la próstata, que sería la zona entre el recto y la vejiga. En la etapa 3 podemos encontrar tratamientos como radioterapia, braquiterapia, la prostectomía radical, que es la extirpación de la glándula, y también aquí puede ser, o más bien es con extirpación de ganglios linfáticos de pelvis. En la etapa 4 ya es una etapa más avanzada. Aquí vamos a utilizar terapia hormonal o terapia o quimioterapia o radioterapia o cirugía. Esto va a depender muchísimo de, pues sí, del estadio del paciente en el cual se encuentre y del mejor tratamiento que se le pueda ofrecer en ese momento. Dentro de la prevención, pues principalmente, como les comentaba, se recomienda reducir la ingesta de grasas, incrementar el consumo de cereales, frutas y verduras, llevar una dieta variada de alimentos de origen vegetal y consumir polifenoles. Estos se encuentran presentes en el vino tinto, pero no por esto, o sea, hay que tomar vino tinto a libre demanda. Es una copita de vino tinto diaria. También se recomienda el hacer ejercicio y el llevar una dieta y una vida saludable. Y eso sería todo, no sé si tengan alguna duda. Doc, y preguntan, ¿cuál es el porcentaje detectado de cáncer de próstata en personas mayores a 50 años? ¿Cómo? No escuché bien. ¿Cuál es cuál es el porcentaje detectado de cáncer en próstata en personas mayores a 50 años? Oscila entre el 60 y el 70%.
¿Y por qué reducir la ingesta de grasas? Porque esto tiene que ver con la resistencia a la insulina, un poco con la resistencia a la insulina y la diabetes que puede estar en cualquier persona. Prácticamente las grasas pues aumentan la producción de varias hormonas y esto nos ayuda a que se dispare. ¿Y con qué frecuencia deben de hacerse los exámenes, ¿Qué exámenes? los de próstata? Depende del caso en específico. Por ejemplo, digamos, es un adulto de 45 años y su papá o su hermano tuvo cáncer de próstata, él se tendría que estar haciendo antígeno prostático cada año, porque el riesgo de padecer cáncer de próstata es muy alto ya que él tuvo un familiar de primera línea. Pero digamos, tenemos otro ejemplo, un paciente masculino de 45 años, 40 años de edad, que no presenta ningún síntoma, que no tiene antecedentes heredofamiliares importantes, él se tendría que estar haciendo el tacto rectal cada año y su médico ya le determinaría, ¿sabes qué? Hay al tacto rectal tu próstata está perfecta, no hay pues si no hay ningún tema del cual preocuparnos. Entonces, cada año, cada 2 años o cada 3 años, depende mucho del paciente en específico porque hay que ver los antecedentes que tiene. Gracias, Doc. Y preguntan que si el tacto es el procedimiento más confiable de dicho padecimiento y los estudios de antígenos son para confirmar o descartar dicha enfermedad. Para todo padecimiento, sea cáncer de próstata o sea cualquier enfermedad, lo principal o lo primordial son las características clínicas, es decir, signos y síntomas. Esto más una exploración física nos va a dar el diagnóstico. Nuestros signos y síntomas y la exploración física entraría el tacto rectal. Y nuestros métodos diagnósticos, en este caso, sería un antígeno prostático, pero siempre van de la mano la clínica y la exploración física del paciente en cualquier patología. También preguntan si hay que esperarse hasta los 50 o se puede desde antes empezar con los exámenes. Pues como les comentaba, hay una controversia con la literatura porque unos dicen que a partir de los 40 años y otros dicen que a partir de los 45. Yo les recomiendo abiertamente que depende de los antecedentes familiares de cada uno, pero a partir de los 40 años comenzar con revisión anual. Y preguntan que si el consumo frecuente de café reduce considerablemente el padecer dicha enfermedad. Disminuir el consumo de café. No, aumentar el consumo frecuente dicen que reduce el padecer cáncer. No, bueno, en alguna literatura que leí no encontré Hay algo. estudios que lo comprueben. No escuché bien. Ok. ¿Los diabéticos son más propensos a padecer cáncer de próstata? No como, o sea, no como tal. Si los diabéticos están controlados, no. Si no están controlados, si existiera una resistencia a la insulina, pudiera ser por la capacidad anabólica, pero no como tal. ¿Cuáles son las limitaciones en un varón que le fue extirpada la glándula? ¿Cuál ¿Cuáles es son su las calidad limi- de vida? ¿Cuáles son las limitaciones en una persona que le han quitado la glándula? Esa es la pregunta. Sí, Ok, pues en algunos casos puede haber una incontinencia urinaria, es muy rara realmente y es tratada, o sea, lleva tratamiento. Si la pregunta va más relacionada con si existe alguna disfunción eréctil o algo así, para nada. gracias, Doc. Y si el nivel de agentes prostáticos en la sangre es bajo,
¿Es necesario hacerse el examen rectal? Sí, porque como les comento, es una exploración física y va dentro de la exploración física y a eso más los síntomas, aunque el antígeno prostático esté bajo, puede haber una hiperplasia prostática benigna, que es lo primero que les expliqué, y esa nada más es tratamiento, pues estar observando al paciente. Entonces sí, sí es necesario. ¿Qué tan confiable es el examen antígeno prostático? Depende de la Como- clínica y de la sintomatología, porque muchas veces podemos tener un antígeno prostático bajo, pero al momento de nuestro tacto rectal observamos que la consistencia o las características de la próstata no son las adecuadas, ya nos hablaría de que hay un crecimiento anormal un crecimiento de la glándula. ¿Y qué se recomienda como prevención que esté al alcance de todos? Dieta y ejercicio. Ok. Es que preguntan algo accesible porque dicen que algunas dietas son caras. Algunas tiendas, Dietas. pues más que nada mantener el consumo de cosas verdes principalmente Ok. y pues disminuir el consumo de grasas, en este caso carbohidratos, en este caso la carne roja, o sea, hay una, también comenta, la literatura nos comenta que la ingesta elevada de carnes rojas es un factor de riesgo, entonces una dieta balanceada, pollo, pescado, carne, todas las proteínas. Gracias, Doc. ¿Ultrasonidos o rayos X no detectan la enfermedad? Un ultrasonido sí, pero específico. Un ultrasonido transrectal, como les había comentado. Una placa, rayos X no serviría de nada. Los rayos X no sirven para ver nada más los huesos. Ok. Preguntan si en el IMSS se solicita el examen y en qué departamento. Si en el IMSS se solicita, Ajá. ¿Dónde se puede solicitar el examen? pudieron acudir con su médico familiar para que los oriente un poco acerca de todo esto. Y hay campañas en el IMSS que se hacen según por ejemplo, este mes, hablando de cáncer de próstata, es la campaña de cáncer de próstata y pueden acudir al IMSS, a medicina Muchas, o medicina familiar. muchas gracias, doctor. Ya. Preguntan también si el urólogo es el especialista correcto o un médico general tiene las facultades. Un Igual si la médico ingesta, general, sí, perdón, no sigue, doc. un médico general puede tener la facultad, pero te va a derivar con un urólogo porque él es el especialista en. Y también, dependiendo el grado de cáncer, el urólogo te puede mandar con un oncólogo que se especialice en el área de urología. Muchísimas gracias. Y por último, preguntan si la proteína en polvo aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer de próstata. No, Muchas gracias, doc. Y creo que ya acabaron las preguntas. ok, si ¿Alguien más tienen tiene alguna pregunta? ¿Una alguna duda? duda, comentario, Me parece que ya no, doc. Muchísimas gracias por todo. no de nada.